Vamos ahora a hablar un poco del proyecto europeo Improve. Es un proyecto de 3 años de duración en el cual pues, estamos desarrollando diferentes resultados. Por ejemplo, formación para profesionales en 7 idiomas. Pero, sin duda, el resultado más disruptivo, más innovador que estamos desarrollando es el chatbot que vamos a ver a continuación. Es una herramienta de inteligencia artificial, como seguro que conocéis muchas otras, pero tiene unas características peculiares. En primer lugar, hay que decir que está en entorno web, por lo tanto es plenamente accesible desde cualquier terminal y está disponible en 5 idiomas. Es un recién nacido, lo lanzamos ahora. Entonces, como toda herramienta de inteligencia artificial, tenemos que dotarla de contenido, tiene que aprender de las interacciones y de la información que le facilitemos. En ese sentido, nuestro objetivo es en 6 meses llegar a 30.000 interacciones. Y para eso necesitamos que todos los profesionales del ámbito de la violencia doméstica y de género empiecen a interaccionar y aportar inputs a la herramienta. Este es el principal objetivo de esta exposición, animarles a todos ustedes a que utilicen la herramienta y la enriquezcan. Entonces, como decimos, es un sistema experto, pero que tiene algunas peculiaridades respecto a otras herramientas como pueda ser ChatGPT, que es el que seguramente todos tenemos en mente. En este caso, nosotros tenemos un entorno muy fiable. Y es muy fiable porque esta herramienta no bebe de fuentes abiertas, como pueda ser ChatGPT. En ese entorno es muy difícil contrastar información. Toda la información que recoge, la recoge de profesionales que validan y verifican esa información. Por lo tanto, tenemos la garantía que la respuesta que nos dé la va a dar en base a información fidedigna, validada y verificada. Por otro lado, también es una herramienta complementaria a la actividad del profesional, del policía, del trabajador social. En ningún caso sustitutiva. Todos sabemos que es muy duro para la víctima exteriorizar una situación tan delicada y más pues, ante un juzgado, un policía o un trabajador social. Lo que pretendemos con esta herramienta es abrir esa ventana de oportunidad para la víctima, de oportunidad de acceso a la información y a los recursos públicos de los que dispone para su protección. Es una especie de guía y, por qué no decirlo, de reclutamiento también, para que entren en ese sistema de protección personas que no se deciden a dar ese paso. Y por último, también es una herramienta que garantiza a la víctima el anonimato. En ningún caso hay ninguna trazabilidad del uso de la herramienta, ni para profesionales ni para víctimas. Por lo tanto, estas características que diferencian este chatbot de la inteligencia artificial que todos conocemos más generalista, pues entendemos que es lo que añade valor al resultado final y a la respuesta que da el chatbot. Evidentemente, son todas estas interacciones, los comentarios que le hagamos a la herramienta, la información que le facilitemos, lo que irá haciendo que se perfeccione, que vaya puliendo la herramienta, que cada vez la información que nos dé tenga mayor valor añadido para la víctima o el profesional. Si ahora, por ejemplo, nos dice que podemos acudir al 016 o al 112, según vayamos utilizándola, pues nos podrá ir derivando a recursos más específicos de nuestra zona, de donde vivimos, o más acordes a la necesidad específica que tenemos. Pero ya digo que esto es un proceso y que necesitamos que todos colaboren y trabajen en ello para ir potenciando esta herramienta. Bien, sin más, le doy paso a Mireia y a Edu, que son los investigadores que están trabajando en el proyecto, en el terreno y del chatbot. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Nosotros somos parte del grupo de atención al maltrato, del grupo Gamma, y colaboramos en este proyecto en concreto, el proyecto Improve. Como bien han explicado ya el inspector y la alcaldesa, han resumido bastante bien de lo que se trata esta herramienta. Forma parte del proyecto, es el resultado de una de las tareas, que era desarrollar el prototipo de la herramienta de inteligencia artificial, y su nombre es I Know I.
Ahí no hay. Es una base de conocimientos. Se encuentra alojada dentro de la web y ha sido creada por profesionales. La inteligencia artificial lo que hace es recoger esa información de la base de conocimientos, que es el entorno web, y asistir, ayudar a personas que necesiten información sobre violencia doméstica, en el sentido amplio de la violencia doméstica entendida a nivel Unión Europea, que abarcaría violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres. Entre las características que ha comentado el inspector, destacar el tema de la complementariedad. En ningún momento se crea para suplir la labor que todos los que estamos aquí realizamos de manera personalizada y especializada para cada caso. Se trata de, como decía, abrir una ventana en esos procesos todavía no iniciados de las víctimas para salir de una relación de violencia. Bien, pues lo que vamos a hacer el oficial Eduardo y yo es hacer una demostración de cómo funciona. Para eso hemos elegido 3 ejemplos de 3 tipos de usuarios, de perfiles de usuarios que pensamos que pueden hacer un buen uso de la herramienta, como son las víctimas que pueden estar en un proceso, siendo víctimas de un proceso de violencia doméstica, profesionales que en su entorno profesional estén atendiendo a víctimas de violencia doméstica que puedan tener indicios de que la estén sufriendo, y testigos o familiares que de la misma manera tengan algún tipo de indicio. Se dirigirían al entorno web que aparece ahora mismo en pantalla y allí dentro encontrarán la herramienta que es el chatbot. ¿De acuerdo? También en la imagen que aparece en pantalla se puede acceder. Entonces, de cara a la versión final, pues, nos encargaremos de hacer la difusión para que llegue a todas las víctimas y puedan acceder a la herramienta. Bueno, tomo yo la palabra. Entonces ahora, nada, lo que es la aplicación, cuando hacemos el acceso, entramos a un entorno web normal, como si fuésemos una página web normal, en la que tenemos pues, una serie de pestañas en la que encontramos pues, desde información útil para usuarios como conceptualización, tengamos en cuenta que también que una parte importante del proyecto es la elaboración de manuales de trabajo, digamos, para formación tanto de profesionales como de personas que estén interesadas por esta materia. No hace falta que seamos todos y todas personas laboralmente dedicados a esto, que puede utilizarlo cualquier otra persona. Tienes distintos apartados, digamos, el que nos recoge el chat en sí tenemos 2 formas de acceso. Bien, una a través, primero que todo, entraríamos en la web y elegiríamos el idioma. Tengamos en cuenta que esto tiene un alcance a 7 países europeos, entonces elegiríamos el idioma, en este caso nosotros elegiríamos el español, y así filtraría los recursos a los que va referido las respuestas. ¿Vale? Haría un filtro, digamos, principal de lo que son los recursos generales, que es lo que veremos a continuación, porque ahora, como bien han dicho, está en periodo de proceso de elaboración y de configuración, por lo tanto, todos los datos que ahora refleja son muy generales, son el 112, el 016, pero posteriormente, conforme todos y todas las profesionales vayan alimentando esos apartados que se pueden hacer en 2 apartados de la web, digamos, donde está señalando ahora Mireia, sería el acceso al chat, pero el acceso para hacer algún tipo de aportación profesional tiene 2 apartados clave que son bien al lateral derecho de la página principal o al final de toda la web en un apartado que pone comentarios. Esos comentarios, digamos, luego van al desarrollador y el desarrollador de la herramienta, que al final es uno de los socios, lo que hace es filtrarlo e incluirlo en la web. ¿Vale? Esto lo hemos hecho a través de un consorcio. Toda la traducción de este material se ha hecho a través de un consorcio, que somos 3. En el consorcio español somos 3 socios: Universidad de Deusto, Ascavide y Policía Local de Valencia. Lo digo por Susana. Y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba para que veamos un poco, porque no podemos entrar en apartado por apartado, para que veamos un poco cómo sería en modo de consulta ese primer ejemplo que ha comentado Mireia, de una víctima que se encuentra en un momento dado accede a la web, accede al apartado y se extiende el chatbot
aceptamos las competencias o aceptamos las formalidades que nos pone de políticas de privacidad y automáticamente le escribimos, o sea, escribimos como en un WhatsApp, como hacemos una inscripción de WhatsApp, y él nos da una serie de respuestas. Entonces, paso a Mireia. No, iba a comentar que es anónima, destacar que es anónima. Lo único que nos dice en ese mensaje inicial es que se puede registrar la IP para evitar un uso malintencionado. Está en fase prueba, está avisando de que si intentamos hacer un uso malintencionado, ahí sí que registrará la IP. Pues bien, volviendo al ejemplo de la víctima, hemos planteado el ejemplo de que le escribimos: he decidido denunciar a mi novio porque no puedo más. ¿Qué información debería aportar a la policía al denunciar por violencia de género? Que es una de las situaciones que en muchas ocasiones ellas no saben relacionarse, o ellos no saben relacionarse con la policía, con el entorno judicial, y no saben qué información va a ser necesaria para nosotros para desarrollar esa diligencia de prevención, ese atestado. Pues la herramienta le responde una serie de pautas que van a ser importantes en la hora de la denuncia, como son ceñirse en los hechos, fechas, lugares, si existen testigos, que piense quiénes a lo largo de ese proceso de violencia, quiénes han sido testigos. Por lo tanto, ya lo lleva preparado de cara a ese momento en el que está tan nerviosa ante la policía. En fin, le va dando una serie de información que va a ser útil para ella y para romper con esa barrera del miedo o de la vergüenza a dirigirse hacia ella. Como veis, nos toca mirar la respuesta porque es inteligencia artificial y cada vez responde de una manera, evidentemente siempre dentro de esa base de conocimientos que es el entorno web. Pero sí que es verdad que puede cambiar en la forma de expresarse esta inteligencia artificial. Luego pasamos al segundo ejemplo, que es el que hemos elegido como un ejemplo práctico, por ejemplo, una asistencia médica de una consulta de un profesional del ámbito médico que asiste un servicio o asiste una primera intervención de una chica y él observa o ella observa ya que hay unos indicios. Entonces tampoco sabe muy bien cómo dirigirse o que desde el ámbito profesional y le hace la consulta, ¿no? Sí. En este caso es un médico de cabecera que tiene indicios sobre que su paciente podría estar sufriendo violencia sexual. Le da los consejos de escuchar activamente, crear un clima de sensibilidad, de escucha activa, ofrecerle apoyo emocional, informar sobre los recursos. Qué importante cuando llega esa declaración inicial que los profesionales estemos informados de qué recursos tenemos a nivel local cada uno de nosotros. Y sobre todo, pues remitirle a profesionales, a que se dirijan a profesionales, aparte de acompañarle e informarle de los procesos, invitarla a que denuncie. Es verdad que podemos encontrar en las respuestas ahora cosas muy básicas, es cierto, no vamos a descubrir América aquí, pero es una concatenación de hechos el que vaya cogiendo la información poco a poco y vaya remitiendo a respuestas más lógicas, digamos, de cara a haciéndole la misma pregunta, añada más o menos información dependiendo un poco del hilo de la conversación. Luego veremos un poco cómo ahora a continuación va a hacer la consulta en el ámbito del testigo que os comentábamos al principio y vemos que automáticamente genera algunos apartados que son otra vez un poco recurrentes a los apartados anteriores del profesional porque todavía los confunde. En este caso, la vecina que escucha gritar a su vecina y no sabe qué hacer. Y es que eso sucede actualmente. Diariamente nos sucede que, no, yo lo escuché, pero no sabía qué hacer. Estamos muy sensibilizados, pero para nosotros es muy importante que esta información llegue y siga llegando. Y es qué puede hacer esa persona, ese vecino, esa vecina que escucha a su vecina gritar. Y empieza con la seguridad, porque es lo importante, o sea, sin olvidar que su propia seguridad ya le invita a comunicarse con ella si se encuentra segura, si tiene confianza. En momentos calera, pues, oye, pues el otro día te escuché, necesitas ayuda, tenderle la mano, pues ya le está dando pautas de lo que podría hacer. Si conoce los recursos, informarle
pero sobre todo darle cuáles son nuestros teléfonos de atención a nivel nacional. En España aparecen estos, el 112 es europeo, pero el 016 como recurso para ya ofrecer a esa víctima en concreto esa ayuda personalizada. Si llama al 016, a partir de ahí se activará toda la maquinaria para que tenga esa ayuda personalizada y especializada. Podríamos hacer un ejemplo, si quieres. Si alguien tiene algún ejemplo, lo podemos poner en el momento. Habéis participado muy poco. Entonces, antes de que se duerman, podríamos poner un ejemplo de cualquiera de vosotros y vosotras, el que queráis, para que veáis que no es una cosa que hemos preparado aquí en la parte de atrás, y esto no lo había preparado José Luis ni nadie, porque le hemos dicho ahora. Entonces, podemos escribir una consulta así rápida, por favor. Alguien que se atreva, va. Dígame, jefe. Una menor de 17 años que ha sufrido una agresión, un tortazo, le ha pegado a su madre un tortazo. ¿Cómo debe intervenir? He recibido una agresión física de mi madre. En el ámbito del plano doméstico, que supongo que eso que sí que lo identificará rápido, pero también os he de decir que el ámbito de edad también entra dentro de la legislación de cada país un poco distinto, ¿vale? Como veis, ¿tú lo lees? Sí, no, sí, no lo ¿lo leo. lees tú? No lo leo. Bien, pues he introducido. Soy una menor de 16 años y he recibido una agresión física por parte de mi madre. Inicia pues mostrándose empático, ya reconoce que hay una situación de violencia, le indica que es una situación inaceptable, reconociendo que se encuentra en esta situación, y le anima a buscar la ayuda de un adulto de confianza, como por ejemplo un profesor. Es un buen ambiente de un menor para poder tener una persona de referencia a la que contarle esta situación. A lo mejor la menor no se lo había planteado. Y le invita a ir a las autoridades competentes. Es una respuesta aparentemente genérica, pero que le da la herramienta. No le da ningún recurso, ¿verdad? No, le invita a ir a las autoridades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bien, pues por continuar con la presentación, queríamos aprovechar, como ha dicho el inspector, para invitaros a participar en el testeo. ¿Cómo hacerlo? Pues entrando en el enlace que hemos mostrado en pantalla, que sigue apareciendo, seleccionar España, porque lo que nos interesa es alimentar la inteligencia artificial de nuestra versión, elegir el idioma que queráis y navegar por la web. Si se encuentra algún tipo de información que falte, se puede aportar en comentarios. Si se encuentra alguna respuesta incorrecta, que nos encontramos ahora mismo nosotros también realizando testeo y aportando nuestros comentarios, pues aprovechando la cantidad de profesionales que hay aquí sobre la materia, os invitamos a participar. No sé si me dejo. Sí, bueno, tiene algunas funciones que no hemos podido desarrollar mucho, pero digamos no queda ningún rastro de la aplicación en cuanto a hacer la lectura. Sí queda, que eso es ya cuestión de desarrollo, la consulta en historial de esa página web, pero aunque hiciéramos, por ejemplo, ahora porque ha salido, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, si ella sale directamente, pulsa salir. Bien, o durante el chat o bien durante Durante el chat entra una persona que no quiere que leas la conversación, pulsa salir y se va a un entorno Google. Si él consultara o la otra persona consultara qué estaba leyendo en ese momento, aparecería la página web sin ningún y la conversación desaparece. La conversación anterior no la podría recuperar. Ni siquiera la persona que está haciendo la consulta inicial. Tendría que volver a iniciar la conversación. Entonces son pequeñas muestras de seguridad, digamos, un poco pensando en ese control parental de los equipos, de los medios. Y por nuestra parte, pues hasta aquí hemos alcanzado. Muchísimas gracias.
Vale, ahora lo que nos viene una época de mucho trabajo en el sentido pues que, por ejemplo, todos los servicios que entran en sala relacionados con violencia doméstica, violencia de género, vamos a intentar pues anonimizarlos, integrarlos como fuente de información. Vamos a estar en contacto también con todo el tejido asistencial y de servicios sociales a nivel de recursos para también incorporar todos los recursos. Es decir, ahora el trabajo que tenemos es dotar de información. Y a riesgo de ser pesado, pues eso, os pedimos ayuda para darnos ideas, aunque sea, de qué información podemos incorporar al chatbot. Cuanto más información tenga, mejor será y mejor funcionará.